Dios les bendiga, hermanos. Hoy es domingo 12 de abril del año 2020. El día de hoy vamos a ver el mensaje que he puesto como título Muerte y Resurrección. Dentro de este mensaje estaremos viendo la séptima palabra que Jesús pronunció en la cruz. En Lucas capítulo 23, versículo 46, la palabra del Señor dice: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús usó una y otra vez durante su ministerio la palabra de Dios que estaba expresada en el Antiguo Testamento. Y en esta ocasión no fue la excepción. Vemos en el Salmo 31, versículo 5, que David dice lo siguiente: En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Vemos que la expresión es muy parecida a la que Jesús usa en el momento de entregar su espíritu, salvo por dos cambios. Uno, él antepone la palabra Padre. Jesús siempre se dirigía a Dios como Padre, salvo en una ocasión, que es cuando da la cuarta palabra y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fuera de esa ocasión, en todos los demás momentos en que Jesús se dirige a Dios, Él se dirige a Dios mencionándolo como un Padre. Y esto nosotros, hermanos, tenemos que aprenderlo. Para nosotros Dios, siendo nosotros sus hijos, para nosotros Dios es un Padre. El segundo punto que cambia con respecto al Salmo 31 es la parte donde dice: Tú me has redimido. Realmente aquí David tenía que ser redimido, pero en el caso de Jesús, Él nos estaba redimiendo. Él estaba entregando su vida para darnos salvación. Ahora, un punto muy importante es el que menciona Jesús en la cruz: En tu mano encomiendo mi espíritu. Sabemos que estar en la mano de Dios es el lugar más seguro donde un cristiano, una persona justa, puede estar. Entonces, Jesús encarga algo muy importante a Dios para que lo preserve en sus manos. Y lo que encarga a Dios es su propio espíritu. En tu mano encomiendo mi espíritu. Pero una pregunta aquí muy importante es: ¿por qué Jesús encomienda su espíritu? Tal vez la pregunta pueda parecer un poco extraña, pero sabemos que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Y muy bien Jesús pudo haber dicho: en tu mano encomiendo mi alma, o en tu mano encomiendo mi cuerpo, pero no lo dijo. Él encomendó su espíritu a Dios. También en el Salmo 31, versículo 9, David nos dice lo siguiente: Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Vemos que en este salmo David está expresando una angustia que está viviendo por la situación que está atravesando. Pero solamente encomienda a las manos de Dios su espíritu. Sí hace peticiones por su alma y sí hace petición por su cuerpo, pero no los encomienda a Dios. Y esto nos trae una gran lección que debemos de aprender. En Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, versículo 23, la palabra de Dios dice así: Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos saber, debemos conocer que una persona está compuesta de tres partes, que son el espíritu, el alma y el cuerpo. Pero, ¿qué es el espíritu, qué es el alma y qué es el cuerpo? Bueno, el espíritu
es aquella parte del ser humano que tiene la capacidad de comunicarse con Dios. Allí en el espíritu es donde reside la conciencia del ser humano, lo que lo hace distinguir entre lo bueno y lo malo. También en el espíritu está la intuición, entendiendo por intuición el conocimiento de la voluntad de Dios, de lo que Él quiere para nosotros. Y también está la comunión con Dios. El espíritu es muy importante porque sin él no podemos tener contacto con nuestro Señor. El alma, por otra parte, está ubicada entre el espíritu y el cuerpo. Las funciones del alma son básicamente 3. Ahí residen las emociones, los afectos, los deseos y los sentimientos. También se encuentra ahí la mente, donde se crean los pensamientos, lo que el hombre razona. Y también se encuentra la voluntad o el carácter del hombre. Y la voluntad tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones. Ese es el verdadero yo. Y es el que tiene mayor influencia sobre la persona. Por su parte, el cuerpo es lo que constituye lo que vemos en el espejo. Nuestros miembros, nuestro rostro, nuestro corazón, todo lo que somos físicamente, eso es la parte del hombre que constituye el cuerpo. Pero el hombre está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Un ser humano sin Dios normalmente solamente tiene en función el alma y el cuerpo, pero no el espíritu. En cambio, una persona que ha nacido de nuevo vuelve al diseño original de Dios, que es espíritu, alma y cuerpo. Pero ¿cuál de los 3 es más importante? ¿El cuerpo, el alma o el espíritu? Creo que sabemos la importancia que para nosotros tiene nuestro cuerpo. Si nos lastimamos, si algo nos duele, acudimos inmediatamente a un médico, un doctor. Si nos enfermamos y requerimos algún tipo de operación o medicamento, pues damos importancia a la necesidad física de salud de nuestro cuerpo. Igualmente, en el caso del alma, que residen ahí nuestros sentimientos, para nosotros nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestro razonamiento es muy importante. Pero muchas veces no alcanzamos a apreciar la importancia del espíritu. Y para ello vamos a leer en Juan capítulo 3, versículo 3, lo que el Señor nos dice acerca de esto. En este pasaje dice lo siguiente: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el versículo 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En este capítulo número 3 de Juan, el Señor está hablando con Nicodemo y el Señor habla en esencia acerca del nuevo nacimiento. Una persona necesita nacer de nuevo, pero necesita nacer de nuevo en forma espiritual. Mientras que no tenga ese nuevo nacimiento, seguirá solamente en función en su ser, el alma y el cuerpo, pero no el espíritu. Y al no tener el espíritu, no podrá ver el reino de Dios y no podrá discernir las cosas que son de Dios. Como lo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural es aquella persona que solamente tiene en función su alma y su cuerpo. Y dice además,
porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En todos los tiempos y en nuestro tiempo actual, muchas personas no pueden entender la palabra de Dios, no porque les falte capacidad de entenderla, no porque necesariamente les falten estudios. Hay que estudiarla, sí, pero en muchas ocasiones hay personas que han estudiado mucho la palabra y sin embargo no le entienden y les parece locura lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la están tratando de entender en forma intelectual a través del alma. La leen a través de sus ojos, a través de su cuerpo, o la escuchan, pero no pueden entender lo que dice la palabra porque simplemente no la están discerniendo espiritualmente, y no la disciernen espiritualmente porque su espíritu está muerto. No han nacido de nuevo. Además, en Gálatas capítulo número 5, versículo 22 y 23 nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí en Gálatas nos habla acerca del fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida. Pero para que haya un fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida, el Espíritu de Dios se tiene que comunicar con nosotros. Y la única forma de comunicarse con nosotros es a través de nuestro espíritu. Si nuestro espíritu está muerto, si no hemos nacido de nuevo, no hay posibilidad de que el Espíritu Santo de Dios se comunique a nuestra vida. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos que nuestro espíritu realmente esté vivo y no muerto. ¿Cuál es más importante? ¿El espíritu, el alma o el cuerpo? Realmente los tres tienen su importancia, pero en relación a Dios, nuestro elemento más importante es el espíritu, para que nos podamos comunicar con Él. Regresando a Lucas capítulo 23, el Señor dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esto está en concordancia, está de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice en Eclesiastés capítulo número 12, versículo número 7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El espíritu del ser humano regresa a Dios. El espíritu del ser humano se comunica con Dios, pero tiene que regresar a Él. ¿Por qué? ¿Para qué? Lo vamos a ver en un momento más. Pero justamente esta parte tan importante de la que estaba constituido Jesús es la que Él encomienda al Padre. Ahora, por otro lado, en Eclesiastés 12, versículo 7 dice: y el polvo vuelve a la tierra, como era. Sabemos que el ser humano fue formado del polvo en las manos de Dios y constituyó de esa forma el cuerpo. Dios creó un cuerpo a partir del polvo. Del polvo eres y al polvo volverás, dice la Escritura. Entonces, el cuerpo, en el caso de nuestro Señor Jesús, fue llevado a la sepultura, fue llevado a esa cueva donde iba a reposar. Y si no hubiera habido resurrección, el cuerpo de nuestro Señor se hubiera convertido en polvo. Cuando nosotros muramos, si el Señor no viene antes, seremos enterrados y con el paso del tiempo nos volveremos polvo. O si somos incinerados, nuestro cuerpo pues prácticamente quedan cenizas, que es polvo. Entonces, el cuerpo tiene su destino en la tumba o tiene su destino en una urna, pero regresa a ser polvo.
y el espíritu va con Dios. Pero ¿qué es lo que pasa con el alma? Bueno, en Hechos capítulo 2, versículo 27, hablando acerca de la muerte de nuestro Señor Jesús, dice lo siguiente: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En este versículo nos habla acerca de lo que ocurrió con el alma y con el cuerpo de nuestro Señor. El alma de nuestro Señor fue al Hades, porque dice, no dejarás mi alma en el Hades, lo cual implica que el alma de nuestro Señor fue a este lugar conocido como Hades. En un momento más vamos a ver a qué se refiere el Hades. Pero por otro lado dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esta frase hace referencia acerca del cuerpo. El cuerpo se corrompe, el cuerpo se hace polvo, el cuerpo se va descomponiendo. Lo que dice la Escritura es que Dios no permitiría que su santo, es decir, Jesús, viera corrupción, que su cuerpo de nuestro Señor Jesús viera corrupción. Entonces ya vemos en estos dos pasajes lo que ocurrió con nuestro Señor Jesús. Él encomienda su espíritu al Padre, encomienda su espíritu en las manos de Dios y Dios lo recibe porque vuelve a Dios que lo dio. En cuanto a su cuerpo, es puesto en la tumba y permanece ahí 3 días y 3 noches. Este es un tiempo de 3 días y 3 noches que se cumple literalmente. En este momento no podemos ver exactamente por qué sí se cumple 3 días y 3 noches. En otro estudio lo veremos. Pero lo importante en este momento es de que su cuerpo va a la tumba. Pero por otra parte, su alma va al Hades. Y hay una pregunta que se da mucho. Y es, ¿qué hizo Jesús durante esos 3 días que estuvo en la tumba? ¿A dónde fue? Bueno, tal vez la pregunta correcta sería, si ya sabemos que su cuerpo estuvo en el sepulcro y su espíritu estuvo en las manos de Dios, la pregunta correcta sería, ¿a dónde fue y qué hizo el alma de Jesús durante esos 3 días y 3 noches? Vemos entonces, conforme a Hechos capítulo número 2, que el alma de Jesús fue al Hades. ¿Pero qué es el Hades? Bueno, si regresamos a Lucas capítulo 23, en el versículo 43, vemos que Jesús le responde al ladrón que estaba colgado con él. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí parecería que hay una contradicción. Por un lado, Jesús le dice al ladrón que va a estar con él en el paraíso. Pero por otro lado, en Hechos capítulo número 2, dice que Dios no dejaría el alma de Jesús en el Hades. Entonces, o fue al paraíso o fue al Hades. Bueno, esta cuestión puede ser respondida a partir del Evangelio de Lucas capítulo número 16. En este capítulo el Señor hace una referencia a lo que ocurre cuando una persona muere. Lucas 16 versículo 22 dice lo siguiente: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, esta es la historia de Lázaro, el mendigo, y el rico. En este caso, los dos mueren. Y Lázaro va a un lugar que se conoce como seno de Abraham. Los ángeles lo llevan ahí. Sin embargo, este seno de Abraham
se encuentra a una distancia donde el rico, cuando muere, va al Hades y de lejos alza sus ojos y ve a Abraham y a Lázaro. Es decir, están tanto Lázaro como Abraham y como el rico en el mismo lugar. ¿Y cuál es este lugar? Es el Hades. Sin embargo, ni Abraham ni Lázaro están sufriendo. Solamente el rico está sufriendo en el Hades. Explica el Evangelio de Lucas capítulo 16 en labios de Abraham. Abraham explica que hay una cima, una separación entre lo que es el seno de Abraham y el lugar de tormento donde se encuentra el rico. Ambos están en el Hades, el seno de Abraham y el lugar de tormento. Ambos están ahí, pero son lugares muy distintos. Y son lugares también muy distintos porque nadie puede cruzar de un lado hacia el otro. Entonces, el Hades en lengua griega significa el lugar de los muertos, así como la palabra Seol en lengua hebrea significa lo mismo, lugar de los muertos. El Hades no es el infierno. El Hades es el lugar de los muertos, un lugar temporal donde están las personas que han muerto. Y está dividido en dos partes, la parte del tormento y el seno de Abraham. Los estudiosos piensan que cuando Jesús le dice al ladrón que ese día iba a estar con él en el paraíso, se estaba refiriendo al seno de Abraham. Entonces, esto nos deja ver un punto muy importante. El Hades está dividido en dos partes, lugar de tormento por un lado y paraíso o seno de Abraham por el otro. Esto es una explicación de cómo es posible que ese mismo día que Jesús murió y el ladrón murió, estuvieran en un lugar que fuera un paraíso. Y explica por qué en Hechos capítulo 2 se dice que el alma de Jesús no iba a permanecer en el Hades, no iba a permanecer para siempre en el seno de Abraham o en el paraíso que Jesús le menciona al ladrón. La escritura es muy clara hasta este punto. No hay mucha discusión en cuanto a estos temas. El Espíritu del Señor fue a Dios, porque el Señor encomendó su espíritu a sus manos. Su cuerpo fue al sepulcro, que estaba preparado. Y su alma fue al Seol o al Hades, en la parte donde se encuentra el seno de Abraham, o como hace referencia Jesús, al paraíso. Lo siguiente que voy a comentar sí es de mucha discusión. Hay diferentes interpretaciones acerca de lo que la Biblia nos deja ver que Jesús pudo estar haciendo durante ese tiempo. El primer pasaje que es controvertido lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículos 8 y 9, que dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Este versículo, como les comento, tiene varias interpretaciones. Una de ellas es que Jesús, habiendo vencido, habiendo triunfado,
como un guerrero que triunfa en una guerra, o como un rey que triunfa en una guerra, lleva un botín. Y el botín que llevó nuestro Señor hace referencia a la cautividad. Llevó cautiva la cautividad y repartió entre los hombres los dones. Y hace referencia a que Él va a las partes más bajas de la tierra, posiblemente el Seol, el Hades, el seno de Abraham o el paraíso. Y en el seno de Abraham se encontraban todos los justos del Antiguo Testamento que habían estado esperando la promesa de Dios. Se encuentra en ese mismo lugar el ladrón con el que fue crucificado Jesús. Una de las interpretaciones acerca de este versículo es que cuando Jesús resucita y sube a lo alto, entonces Él lleva consigo a todos esos justos que estaban en el seno de Abraham y deja vacío el seno de Abraham. Jesús se lleva consigo la cautividad, todos los hombres justos que han muerto en el pasado. ¿Y a dónde se los lleva? Bueno, sabemos que en Juan capítulo 14 Jesús hace una promesa. En el versículo 1 al 3 dice lo siguiente: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Jesús expresa que hay ya muchas moradas. Dice además: si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor va a venir. Posiblemente aquí se refiere a su segunda venida. Va a venir por su pueblo, para que donde Él esté, también estemos nosotros. Pero no es muy claro si Jesús está refiriendo a que Él, hasta su segunda venida, va a venir por nosotros, o si esto va a ocurrir cuando nosotros muramos y estemos delante de su presencia. Algo parecido expresó Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 23. Pablo nos dice estas palabras: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo que es muchísimo mejor. Pablo tenía la convicción de que al momento de morir iba a estar con Cristo. Él no estaba pensando que iba a estar en el seno de Abraham. Él no estaba pensando que iba a ir al Hades. Él estaba pensando que iba a estar con Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Bueno, Cristo ascendió a los cielos, está en lo alto. Y esto está en concordancia con lo que nos dice Juan capítulo 14. Si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Si estos tres pasajes, el de Efesios capítulo 4, Juan capítulo 14 y Filipenses capítulo 1, los estamos interpretando bien, esto quiere decir que cuando un justo, cuando alguien que ha sido redimido por la sangre de Cristo muere, ya no va al seno de Abraham, ya no va al Hades, sino va a estar directamente en la presencia de Cristo. Por lo cual, la interpretación de que llevó cautiva la cautividad, es decir, que Jesús llevó a todos los justos que estaban en el seno de Abraham hacia lo alto, después de que Él resucitó, esta interpretación parecería que es correcta. Ahora, no solamente Jesús
estuvo en el seno de Abraham, por lo que dice Primera de Pedro capítulo 3. Este es otro pasaje controvertido. En Primera de Pedro capítulo número 3 versículo 18 también nos dice lo siguiente: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Explicación de estos dos versículos. En el espíritu el Señor fue y predicó a los espíritus encarcelados. Recordemos que cuando Jesús empieza su ministerio, es tomado por el Espíritu de Dios y es llevado al desierto. Parece que estos dos versículos expresan algo semejante. El Espíritu de Dios toma el alma de Jesús y lo lleva a predicar a los espíritus encarcelados. Continúa en el versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Qué es lo que nos expresan estos versículos? El Espíritu toma a Jesús, toma el alma de Jesús y la lleva a un lugar donde hay espíritus encarcelados y lo lleva a predicarles. Bueno, la traducción de la palabra predicó también en griego significa proclamar. Es decir, no necesariamente Jesús fue a este lugar donde están los espíritus encarcelados a predicarles el Evangelio, porque eso no tendría sentido. El Evangelio se predica para que las almas, para que las personas, los seres humanos, lleguen y se arrepientan y crean en el Señor y sean redimidos a través del sacrificio que Él hace en la cruz, derramando su sangre. Pero ya unos espíritus encarcelados no tienen posibilidad de arrepentirse ni de salvación. Ahora, entonces, la palabra predicó tal vez no es la mejor traducción del griego, sino la palabra proclamar. ¿Y qué iría Jesús a proclamar a esos espíritus encarcelados? Muchos conjeturan justamente acerca de su victoria en la cruz. Entonces, ¿quiénes son estos espíritus encarcelados? Bueno, normalmente, en la Biblia, cuando se hace referencia a los muertos, no se les menciona como espíritus. Entonces, estos espíritus encarcelados, muchos creen, como hace referencia el versículo 20, que son aquellos que pecaron en la época de Noé. Esta explicación, este estudio, es un estudio que llevaría también su tiempo, pero baste decir lo siguiente en este momento. Estos espíritus no son espíritus de seres humanos, son espíritus de ángeles caídos, que fueron encerrados en el Tártaros, que fueron encerrados en prisiones eternas, y que un día, en un futuro, volverán a salir. Pero estos ángeles en ese momento estaban encarcelados y a los cuales Jesús fue y proclamó acerca de su victoria que ha tenido en la cruz. ¿Por qué haría esto Jesús? No lo explica la Escritura. Simplemente, 1 de Pedro capítulo 3 marca o narra este hecho, si es correcta esta interpretación. Entonces vemos que durante los 3 días y 3 noches que Jesús estuvo en la tumba, su cuerpo estuvo en la tumba, su alma primeramente fue al seno de Abraham y después fue a este lugar donde estaban estos espíritus encarcelados, estos ángeles caídos que habían pecado en la época de Noé. Después de esos 3 días y 3 noches, el Señor resucita. ¿Y cómo fue la resurrección de nuestro Señor?
En Mateo capítulo 28, versículos del 2 al 6, dice lo siguiente. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. En estos pasajes la Biblia nos narra qué aconteció después de la resurrección de Jesús. El ángel baja, mueve la piedra y habla con las mujeres. Pero no se nos marca realmente cómo fue esta resurrección. No se nos narra el momento exacto de la resurrección de Jesús. Para darnos una idea podemos acudir a otros pasajes de la Biblia, de cómo pudo haber sido esto. En Génesis capítulo número 2, versículo 7, se nos narra cómo fue al inicio formado el primer ser humano. Dice este pasaje lo siguiente: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, o un ser con alma viviente. Aquí tenemos los tres elementos que constituyen, o las tres partes que constituyen a un ser humano. Primeramente, su cuerpo, que es formado del polvo de la tierra. Segundo, Dios sopla en su nariz aliento de vida. Este soplo de Dios es el espíritu que Dios da al hombre. Y a través de este espíritu que Dios da al hombre, el hombre obtiene vida, es un ser viviente y tiene un alma. Tenemos los tres puntos: el cuerpo, el espíritu y el alma. Ahora bien, en el caso de nuestro Señor Jesús, su cuerpo estaba en la tumba, su alma estaba en el Hades y su espíritu estaba con Dios. Lo que muy posiblemente hizo nuestro Padre Celestial fue volver a reunir esas tres partes de lo que conformaba el ser de nuestro Señor: su espíritu, su alma y su cuerpo. Al volver a poner el espíritu de nuestro Señor en el cuerpo, el alma debe de haber salido del Hades y otra vez nuestro Señor tuvo vida, resucitó. Algo semejante también se narra en Ezequiel capítulo 37, donde se nos habla acerca de un valle de huesos secos. Y en el versículo número 8 dice lo siguiente: Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Está haciendo referencia a cuando en este valle de los huesos secos, los huesos dejan de estar secos y ya tienen carne, ya son un cuerpo, ya tienen un cuerpo esos huesos secos, pero no tienen vida, no hay en ellos espíritu. Y el versículo 10 nos dice lo siguiente: Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Para que un cuerpo tenga vida, necesita el espíritu. Entonces, esta es la forma en que en estas comparaciones que tenemos en Génesis 2 y Ezequiel 37, se ve cómo es el principio de la resurrección. Jesús estaba su cuerpo en la sepultura
y Dios no dejó que viera corrupción. Tomó el espíritu que estaba en sus manos y lo regresó al cuerpo. Y eso hizo que Jesús volviera del Hades, del Seol, y volviera a tener vida. Ese proceso que aconteció en la resurrección de Jesús es el mismo proceso que acontecerá en la primera resurrección de los justos. Nuestra alma no va a estar separada de nuestro espíritu y del cuerpo. En esa primera resurrección, Dios va a volver a juntar las tres partes que componen a cada ser humano. Tomará el cuerpo del polvo de la tierra y hará un nuevo cuerpo que será distinto al que tenemos, pero será nuestro cuerpo. Tomará el espíritu que Él tiene en sus manos, lo pondrá en ese cuerpo y ese cuerpo volverá a tener el alma de nosotros. Volveremos a ser nosotros en esas tres partes. Tendremos nuestro espíritu, el alma y cuerpo. Y esa es la primera resurrección. Pero hay una segunda resurrección, donde estarán los que no son justos, los que no buscaron a Dios, los que no son redimidos. En esa segunda resurrección, lo que ocurrirá será que también se tomará el cuerpo del polvo, de donde esté. Se volverá a formar ese cuerpo y el alma regresará a él. Pero en esa resurrección no habrá espíritu. No se necesitará espíritu. ¿Por qué? Porque las personas estarán espiritualmente muertas. Habrán muerto en sus delitos y pecados y pasarán una eternidad separados de Dios. No va a haber comunicación con Dios. No se necesita el Espíritu, que es el que nos comunica con Dios. Esa es una segunda resurrección terrible. Sí se volverá a juntar el alma y el cuerpo, pero será para condenación. Muchas personas en la actualidad viven muertos espiritualmente, separados de Dios. Viven teniendo sus propias ideas acerca de la eternidad y acerca de Dios, pero realmente nunca se han acercado a Dios. Muchos viven en sus deseos, muchos viven en sus anhelos, sin buscar nunca de Dios realmente. Y si esas personas mueren en ese estado, sí resucitarán, pero va a ser una resurrección para una segunda muerte. Una situación terrible. Hoy quiero hacerte un llamado. Si tú estás en esa situación donde sabes que pues estás formado por un alma y un cuerpo, pero nunca has experimentado ese acercamiento con Dios porque estás muerto espiritualmente en tus delitos y pecados, puedes acercarte a Dios y puedes buscarle, y Él no te va a rechazar, y Él hará que nazcas nuevamente. Tendrás un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. Pero eso solamente va a ocurrir si realmente tú estás arrepentido de la vida que has llevado y si tú realmente le buscas de todo corazón. Y en cuanto a mis hermanos en Cristo, tenemos la promesa de una vida eterna, pero debemos de cuidar esta salvación con temor y temblor. Porque Dios no va a dar por inocente a aquel justo que se aparte de su camino y haga el mal. Si nos apartamos de su camino y pecamos, moriremos espiritualmente.
y cuando llegue el día del juicio, el Señor nos juzgará duramente. Muerte y resurrección. O muerte o resurrección. ¿Cuál es el camino que queremos elegir? ¿Morir por la eternidad o esperar ese día en que el Señor toque la trompeta y los muertos en Cristo resucitemos primero? La elección es tuya. Que el Señor te bendiga.